Hola guapos y guapas, bienvenidos a una sesión más de Refugio Literal. Hoy les he traído un libro que me ha impactado muchísimo. Yo lo he visto y, como siempre, juzgué el libro por la portada, pensé que era algo así como superación personal que no me gusta y o pensé que era del mismo género de otro con un nombre parecido, pero me sorprendió, me dio una cachetada por la cara para recordarme que no tengo que jugar al libro por su portada. En el tráiler del libro nos dice el autor, ¿qué harías si un día llegaran a meterte preso, no, no tuvieras dinero para defenderte, te acusaran de 2 asesinatos que estás seguro que no cometiste, pasaras la prueba del polígrafo pero te lo negaran, no tuvieras dinero para contratar a un abogado y te asignan uno que no te apoya y quieren juzgarte por tu color de piel? ¿Y qué harías si después de 30 años te liberan? Probablemente ni siquiera aguantáramos esos 30 años, ¿verdad? Pero ese es el caso de Anthony Ray Hinton y su libro El Sol Brilla, o El Sol Todavía Brilla, depende de la traducción, The Sun Does Shine, o Sol Ainda Brilla. Y es su propia biografía de estos 30 años y cómo logró sobrevivir a estar en el corredor de la muerte, o sea, donde ponían a los presos que estaban esperando por su fecha de ejecución, que iba a ser en aquella época, en la silla eléctrica. Anthony Ray Hinton es puesto preso en 1985 cuando tenía apenas 29 años de edad. Y a pesar de tener una coartada de donde estaba, no una coartada porque era lo que realmente estaba haciendo, ¿no? O sea, él estaba trabajando, había un guardia que lo había visto, él había marcado su entrada, su salida, no podía salir de allí. Los lugares donde fueron los asesinatos estaban muy lejos de donde él estaba, como para que él pudiera ir y volver en el tiempo que tenía de intermedio sin que lo vieran. O sea, la pistola que encontraron en la casa de su madre no era la misma que había sido usada en los asesinatos, pero decían que sí, a pesar de que era una pistola que tenía 15 años sin ser disparada. Y él pasa la prueba del polígrafo, cuando se declara inocente, determinan que está diciendo la verdad, pero nada de esto es tomado en consideración y Anthony Ray Hinton es condenado por 2 asesinatos y es sentenciado a muerte. Y esperando la muerte, pues le asignan un abogado donde tiene que hacer unos procesos burocráticos de juicios y allí va entre una cosa y la otra, entre una apelación y la otra. Se demora allí un poco años y él está todo ese tiempo esperando allí en esto que llaman el corredor de la muerte. Y como ya dije, pues es un sitio donde ponen a estas personas que están esperando su juicio hasta que al final ya pues se determina que no hay apelación, que no hay más nada que hacer y les dan una fecha de muerte que sería un mes después. Y en ese mes que ellos ya saben que los van a ejecutar, pues les daban algunos permisos como que los pudieran visitar más seguido y los trataban mejor y al último día le dan una buena comida que él pidiera y podía decir sus últimas palabras. Ya sabemos más o menos cómo funcionaba. Él fue sentenciado y va a hacer la silla eléctrica. Posteriormente pues van a cambiar a unas inyecciones para matar a la gente. La reacción de él obviamente era de molestia. Al principio él confiaba en que la justicia lo iba, que la verdad se iba a revelar porque era la justicia, porque él era inocente, pero eso no pasó. Así que los primeros 3 años se los pasa absolutamente callado, sumergido en sus sentimientos de rabia, de odio, porque no entendía por qué le había pasado esto a él, un hombre que había sido bastante religioso, acaba dándole la espalda a Dios porque siente que Dios les dio la espalda a él y está en todo este conflicto, pero llega un momento en que él decide que no va a dejar que esa circunstancia le dañe lo único que le queda, que es su buena disposición, su humor, su alma, su personalidad. Y bueno, acaba ayudando o siendo una voz para los otros presos que se encontraban allí también en ese corredor. Entonces es un poco enterarnos de algo diferente, porque no es esa típica cárcel que hemos visto en series, en cosas al estilo Prison Break o qué sé yo, donde están todos los presos y ellos pues solamente están sentenciados a un tiempo y saben que después van a salir y ellos conviven y no sé qué, no. Ellos están isolados aquí en esta otra parte. Y aparte, al estar muy cerca del lugar donde son las ejecuciones, pues él cuenta que cuando, por ejemplo, mataban a uno de sus compañeros en silla eléctrica, podía escuchar
los gritos, podías sentir el olor de la carne quemada y el olor pues de otras cosas desagradables, los desechos corporales que se liberan en la hora de la muerte. Este libro me hizo reflexionar mucho, de verdad fue un golpe fuerte porque yo era de las personas que pensaba que había cosas que merecían pena de muerte, ¿no? Ciertas circunstancias, ciertos actos, una violación en ciertas condiciones, qué sé yo. Allí vamos a ver gente, no todos obviamente los que están allí son inocentes, había gente que realmente pues, había cometido crímenes, pero como también tienen una parte humana, por supuesto, o cómo ese comportamiento pues les fue impuesto por otra persona o sufrieron alguna cosa que les afectó, o sea, alguien les hizo mucho daño y ellos acabaron haciendo mucho daño también. Pero a pesar de todo, vivir al acecho de la muerte, sabemos que nos vamos a morir. Como no tenemos una fecha, podemos darnos el lujo de la fantasía, de pensar que no nos vamos a morir. Pero cuando ves una cosa tan inminente que nos persigue día a día, ¿verdad? Como él estaba allí, sabiendo que en cualquier momento le podían dar su fecha de muerte, pues tal vez pierda sentido la vida. ¿Para qué me voy a esforzar? ¿Para qué voy a dar un poco más si de cualquier manera voy a morir, me van a matar? Le van a quitar el derecho a Dios de quitarme la vida y ellos lo van a hacer. Es una situación muy complicada. Él vivía en una celda que era del tamaño de un baño, él dice como de 2 por 1, en condiciones bastante deplorables, hacía mucho frío y mucho calor, no les ponían ventiladores, nada de este estilo por temor a que pudieran hacer armas con ello. Y muchos ni siquiera llegaban a la pena al momento de la ejecución porque optaban por el suicidio, por así sea darse golpes con la pared, pero matarse. Y él veía ahí entre el mugre, vivían entre el polvo, las ratas, las cucarachas, y él dice que incluso estos insectos eran más libres que él porque podía meterse entre los huequitos en las celdas e ir de un lugar a otro, cosa que él no podía hacer. Y lo único que le quedaba era su imaginación. Y en el encabezado de los capítulos, él muestra algunas citas, ya sea de promotores o de jueces de su juicio, de su propia historia, de personajes de su propia historia, o de autores de otras cosas, y también nos menciona libros, nos menciona un libro del que ya hablé aquí, porque yo sé por qué canta el pájaro enjaulado, de Maya Angelou, menciona El sol es para todos, de Harper Lee. Tiene citas, por ejemplo, del famoso escritor ruso Fyodor Dostoyevsky, que dice que el grado de civilización de una sociedad se puede medir por cómo tratan a sus presos. Y grandes frases, cosas que me impactaron muchísimo, como que no... O sea, uno no piensa en la libertad como algo básico porque ya está entre sus cosas básicas cubiertas. Es como el aire, nadie ama respirar, solamente está allí para nosotros. Y si un día no lo tuviéramos, allí sabríamos la importancia. Me recordó una frase de Tara Westover que dice que el mayor poder del dinero, parafraseando, el mayor poder del dinero es que nos da es la capacidad de pensar en cosas más allá de él. ¡Wow! Pero cosas, frases que de verdad se quedan. Increíble. Y la cuestión de los presos, la cuestión de la parte carcelaria, presidiaria de los países es una cosa súper interesante. Vemos en países más desarrollados que hay cárceles que han cerrado porque no hay presos. Y pensamos, por ejemplo, los que vivimos en un país latino, ¿cómo es esto posible? Los que han visto documentales de las cárceles de aquí saben que son un infierno, de verdad un infierno, gente que vive en condiciones infrahumanas, y si por acaso no era tan mala, de allí sale peor. Bueno, hay muchas cosas que reflexionar sobre esto. Yo muy poco sé sobre lo que se pasa allí. De verdad lo que vemos en la televisión pues es bastante fantasioso, ¿no? Pero creo que me abrió esa chispa de la curiosidad para yo aprender más sobre esto, y creo que vale la pena muchísimo. Nos va a hacer reflexionar sobre todo, sobre nuestra propia existencia, sobre el dinero, la posesión, la libertad, sobre la vida, sobre la muerte, sobre los amigos, sobre el compañerismo, sobre la misericordia. Mucho, demasiado. Este 100% es mi recomendación de esta semana, de verdad. No sean como yo y no juzguen los libros por la portada y denles la oportunidad. Y déjense sorprender. Gracias por estar aquí conmigo y nos veremos pronto.